Buenas tardes, yo soy el doctor Santiago Díaz, soy médico y cirujano de la Universidad del Valle, médico familiar de la Universidad del Valle y fellow de dolor de la Universidad Militar de Nueva Granada. El día de hoy me ha correspondido compartirles a ustedes información concerniente al trato de la familia, el paciente y la institución frente al dolor. Entonces, digamos, esta revisión, más que una exhaustiva revisión académica acerca de los beneficios y de los impactos que muchas veces hemos estudiado, que son benéficos para los pacientes en cuidados paliativos y sus familias, más que una revisión, entonces, académica, es una revisión práctica de ítems y de detalles que tenemos que estar prestos a verificar y a estar constantemente vigilando debido a que son conceptos sociales y son conceptos de relación y abordaje del paciente que, aunque no es de la calidad técnica de colocar fármacos, de colocar procedimientos especiales, es muy importante para el desenlace y para el beneficio del paciente. Entonces, lo que nos lleva a la primera pregunta, digamos, la pregunta obvia de todo esto es, ya que estamos en la semana de la humanización, es ¿qué es un humano y qué es un ser humano? Entonces, la Real Academia Española define al humano como un ser que tiene una naturaleza de hombre, denótese hombre como sustantivo sin género, y que pues se refiere al conjunto de la humanidad, y que es algo propio o relativo del hombre. Entonces, humanizar es dar una característica o dar una cualidad de hombre como sustantivo. Entonces, el dilema ético es que tenemos un avance técnico-científico muy importante en términos de qué tanto le podemos ofrecer a los pacientes con respecto de lo que previamente existía, que hay una conciencia de los derechos del paciente y nuevos modelos de organización sanitaria. Pero entonces nos vemos muy frecuentemente abordados en esta clase de escenarios, pacientes que se encuentran con 10 infusiones, intubados, monitorizados, aislados. Y entonces nosotros nos preguntamos y decimos, listo, tenemos mucha tecnología, tenemos todos los equipos y todo lo mejor para sacar al paciente adelante, pero entonces, ¿por qué nos queda ese sinsabor? ¿Y por qué decimos que un servicio se haya deshumanizado ante esta vista, que para nosotros es muy familiar? Y yo hago una analogía y vemos algo como esto. Entonces, ¿en qué es diferente un par de mecánicos quita y pone colocando tornillos, tuercas de un motor a lo que se le está haciendo a un paciente? ¿En qué momento estos dos escenarios se diferencian y hablamos de una atención humanizada en la cual validamos la connotación de ser humano de la persona a la cual estamos enfrente de nosotros y no la cosificamos? Es una atención estéril, es algo robótico, es una cosificación, es algo artificial. Entonces, la pregunta hoy es si estamos en condiciones de garantizar que la ciencia médica esté pues al servicio de la humanidad frente a esto. Entonces, lo siguiente que quiero recalcar es un escrito que siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, dice que hace muchos años, una antropóloga pues, que daba clase, llega uno de los alumnos y le pregunta que qué era lo que marcaba la señal de civilización, de que un grupo de homínidos, qué sé yo, Australopithecus, Cromañones, etcétera, lo que quieran, se pudiera considerar que ya hubiera una civilización. Entonces, lejos de contestarle que fuera porque el hierro, que porque la piedra, que porque el fuego, que por lo que sea, la connotación o lo que ella le dio más relevancia a la doctora Mead fue el hallazgo de huesos rotos y que ese hueso roto hubiera soldado. Entonces ella llega y dice, el reino animal es implacable, el reino animal
es desalmado en el sentido de que si uno se rompe una pierna, si un, qué sé yo, si un alce se rompe una pierna, pues es comida de lobos. Si un tigre sufre una herida, ya no se puede alimentar más. Entonces dice, no puedes correr del peligro, no puedes beber agua, sos carne fresca para los depredadores. Un fémur roto que cicatrizó es evidencia de que alguien tuvo tiempo para quedarse con el que cayó, trató la herida, llevó a la persona a un lugar seguro y cuidó de ella. Entonces ahí es donde comienza la civilización. Y me parece que esto es un concepto muy importante para darnos cuenta de la importancia de que no se trata solamente de un artificio técnico que lo estamos haciendo para con el paciente, sino que todo esto implica una connotación de humanidad tan fuerte que está ligado inclusive al concepto de civilización más allá de la tecnificación científica. Entonces vamos al tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo reafirma la importancia de la vida y la muerte como proceso normal. Recordemos, ni lo retrasa ni lo acelera. Establece un proceso que no acelera la llegada a la muerte, tampoco la pospone y facilita al paciente y la familia pues mejor calidad de vida. Entonces alivia el sufrimiento, optimiza la calidad de vida hasta la muerte, provee confort en la muerte y más allá, porque el trabajo del paliativo no acaba en el momento en que el paciente fallece, sino después de todo el acompañamiento que hacemos como equipo para la familia pues, que está pasando por el duelo. Entonces, digamos, ya mirando la definición de la Organización Mundial de la Salud, se debe prever un control de dolor y de otros síntomas, prevención de estos dolores, digamos, no esperar a que tenga el dolor intratable o que el paciente empiece a manifestar ya los síntomas de quimioterapias o de radioterapias cuando pudimos haber hecho una intervención temprana. Obviamente mirar si se puede hacer un tratamiento curativo de ser posible, si no, pues entonces paliativo. Y el dolor es un síntoma como muchos otros, aunque el más preponderante en el manejo de cuidado paliativo, pero obviamente hay otros aspectos físicos, psicológicos, sociales, espirituales que engloban este manejo. Y el sufrimiento humano, porque bien como una frase de Buda lo dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento ya es una connotación o una apreciación subjetiva que tiene la persona. De todas formas, el dolor, digamos, dentro de la definición de la IASP, se considera también apreciación subjetiva, pero cuando hablamos de sufrimiento, pues digamos como que le añadimos unos elementos adicionales en los cuales pues exige considerarlo dentro de un marco objetivo macro que es multidimensional y que muchas veces las personas para aguantar este dolor tratan de encontrar un significado, una significancia a este sentido del sufrimiento que se puede ver muchas veces en pacientes pediátricos, en pacientes de 14, 15 años, inclusive de más chiquis, que frente a situaciones tan fuertes como esta nos pueden dar lecciones importantes de vida, de cómo asumir algo tan complejo que finalmente todos vamos a ir para allá. Entonces, la calidad de vida en términos de qué es lo que yo le estoy ofreciendo al paciente, se debe medir precisamente desde la percepción subjetiva del paciente y de la dimensión psicológica o el impacto de la vida emocional. Para eso hay diferentes escalas, no voy a ahondar en todas ellas. Al final vamos a hacer una parte del test de SARIT y de otras escalas que nos pueden servir para evaluar de manera multidimensional estos aspectos, pero como les digo, el objetivo de esta charla no es tan académico, sino que es más como darnos tips y para hacernos conscientes de ciertas realidades que frente a la tecnificación y frente al laborar el día a día se nos puede convertir en un automático y en ese momento cosificar al paciente. Entonces, en cuanto a síntomas físicos que nos pueden manifestar, pues usualmente dentro del contexto de cuidados paliativos está el dolor, la disnea, la náusea, la anorexia, caquexia y otros síntomas menores, pero que pueden ser muy problemáticos para los pacientes, como los síntomas urinarios.
En cuanto a una comunicación efectiva y cómo abordar la familia, pues básicamente hablamos en términos de perder el miedo, de escuchar a la familia. A veces puede ser difícil porque creemos que no tenemos el tiempo necesario o porque, digamos, no tenemos un paciente, sino 10 pacientes. Sin embargo, como estrategia, se trata de concertar citas o de separar un espacio para poder abordar esta clase de problemas, sobre todo si se trata de una familia disfuncional. Procuramos mirar el lenguaje no verbal, de cómo cruzan los brazos, de cómo miran para el piso, de cómo evitan mirarlo a uno a la cara. Y muchas veces los pacientes no necesitan que nosotros les digamos un montón de cosas que no van a asimilar, sino que se habla de un concepto que es el silencio acompañante, que es algo muy parecido también a lo que pues, se puede observar en fases de duelo, en las cuales realmente la persona no está necesitando que se le digan mil cosas, sino que simplemente sienta que alguien está allí para apoyarlo. Entonces, para lograr esta comunicación efectiva, entonces, en cuanto a los aspectos familiares, los diferentes tipos de familia, nosotros encontramos que hay amalgamadas, estructuradas, disfuncionales. Entonces, hay que abordarlos como una unidad que si están presentes en ese momento y que están preocupados por su familiar, hay un principio entonces de solidaridad que tienen una capacidad de ser efectivos siempre y cuando se les ofrezcan las herramientas y la guía necesaria, que cada uno, a pesar de que es una unidad, va a tener un conjunto de sentimientos y emociones y pueden haber conflictos entre los familiares y precisamente qué es lo que quiere el paciente. Obviamente unos aspectos económicos que van a limitar de manera importante, aunque no lo queramos, pero sí va a ser importante con cuántos recursos tiene la persona para poder abordar sus problemas. Y finalmente, darle la capacidad, darle el espacio a la familia a través del duelo anticipado, que ellos no vayan a chillar, a llorar allá en su casa solos, teniendo nosotros todo un equipo de psicología, de trabajo social, de médicos, de enfermeras, que en un espacio y en un entorno controlado se pueden abordar esta clase de situaciones. Entonces, en cuanto a educación y apoyo a la familia y por parte de la institución, pues digamos, primero tener en cuenta que el diagnóstico de enfermedad terminal se basa en la presencia de enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, y le añadiría que el pronóstico de fallecimiento está temprano o menor a 6 meses. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta en cuanto se aborda la familia, que es el principio del doble efecto, que un acto que se haga con un paciente farmacológico, quirúrgico, quimioterapéutico y también de comunicación, tiene que tener un efecto bueno o al menos indiferente. El ejemplo clásico, el niño de 8 años que tiene un tumor cerebral. Entonces yo me pregunto, ¿de qué manera le voy a decir, si es que le voy a decir al paciente, que nene, te vas a morir? Nene, no vas a volver a ver más a tu familia. ¿Yo qué gano con eso? ¿Saben qué gano yo con confrontar a la familia? Y lo mismo puede ser con pacientes adultos mayores. Y más adelante vamos a hablar de lo que significa la conspiración del silencio y cuando en ciertos escenarios familiares no se considera precisamente un acto de conspiración del silencio porque no cumple con el principio de doble efecto, en el cual el decirle ciertas cosas a los familiares puede ser más pernicioso que beneficioso. Entonces, tiene que existir una proporción entre el efecto bueno y querido y el efecto proporcional que puede precipitar. Y obviamente hay un principio de no abandono en el cual hay un acompañamiento a la persona que está en proceso de fase de fin de vida y un deber moral de aceptación del fin de la vida. Entonces ya tenemos nuestra triada con todos estos elementos. El paciente, que es el objeto de nuestro trabajo o de estudio, la familia, que es con quien interacciona principalmente su soporte y su entorno social,
y nosotros como agentes de salud, quienes moderamos las situaciones que están condicionando la situación del paciente, de manera secundaria están condicionando a la familia, y es bajo esta triada que como institución entonces tenemos un compromiso ético, político, social y obviamente personal para cómo se van a desarrollar estos desenlaces. Entonces, volvemos y nos preguntamos, la humanización de los cuidados en la edad avanzada de la tecnología. Mirar calidad de vida, mirar sufrimiento, mirar muerte y la dignidad de la persona humana. Entonces, ya abordando a la familia como parte del tratamiento, nos podemos encontrar elementos aberrantes a los cuales tenemos que estar muy atentos, como por ejemplo la conspiración del silencio, que básicamente puede haber un acuerdo implícito o explícito por parte de familiares y amigos en la información que yo le voy a proveer, dar, para ocultarle el diagnóstico, el pronóstico, la gravedad de una situación. Partimos de la base entonces del principio de autonomía, en el cual el paciente tiene derecho a tomar decisiones sobre su condición clínica, y adicionalmente el paciente tiene dentro de sus derechos el saber de su condición. Pero entonces ahí es donde nos remitimos de nuevo al principio del beneficio doble, si realmente esto nos va a aportar algo. Entonces, la conspiración del silencio se basa en que hay según el conocimiento de la información, puede ser parcial o puede ser total, según el causante puede ser adaptativo o desadaptativo, y básicamente cuando uno hace una conspiración del silencio adaptativa, que puede ser en el momento en que apenas estamos abordando un paciente y chocamos, y la familiar nos dice, no, 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 lo que pasa es que es muy nervioso, no le diga. Entonces, la primera pregunta, el primer abordaje que nosotros deberíamos hacer es precisamente preguntarle al paciente qué tanto sabe, y de acuerdo a lo que nos responde el paciente, qué tanto nos quiere decir. Entonces nace la necesidad del paciente para procesar lo que está sucediendo, que puede necesitar tiempo, que el paciente puede intuir de su enfermedad de manera, pues digamos, de manera explícita no lo va a decir, pero sí dice, bueno, a mí por qué me colocan este medicamento tan raro que me pone a vomitar, por qué yo cada día me siento tan mal, porque antes yo orinaba bien y ahora tengo que tener 2 sondas, porque cada vez voy peor. Te realiza preguntas y comentarios de lo cual se deduce su nivel de información. Obviamente, un escenario muy diferente es el paciente pediátrico, el paciente adulto con algún grado de deterioro neurológico o demencia, o el paciente en condición de enfermedad mental, en el que uno se pregunta si realmente tiene una cognición, si el paciente realmente tiene la capacidad de entender o de comprender la situación que está viviendo. Y si uno le tira toda esta información como si fuera un camión, pues finalmente él lo va a desesperar, e inclusive puede ser factor de riesgo para conductas de auto o heteroagresión. Y es entonces cuando llegamos al concepto de conspiración del silencio desadaptativa. Entonces, entre los familiares hay dificultad para comunicarse, hay rencillas, hay peleas entre hermanos, el típico hermano que viene del exterior o el hijo que viene del exterior, y entonces empieza todo un fenómeno de síndrome, de síndromes maladaptativos, y pues que básicamente pues nos van a entorpecer nuestro actuar tanto como institución como pues equipos de salud. Y obviamente pues hay un miedo a las repercusiones negativas de todo esto que pueda suceder, ¿vale? Entonces, esto sí ya lo dejo más como a criterio de psicología y de trabajo social, que nos intervienen rápidamente en esta clase de escenarios, pero tener en cuenta que muchas veces los profesionales clínicos, médicos particularmente especialistas, somos proclives a infravalorar la necesidad de información de los pacientes y a sobrevalorar el conocimiento sobre el pronóstico. Entonces nos atrevemos a decir que este paciente le quedan 2 o 3 semanas de vida, y eso hasta cierto punto pues es verdad, en el sentido de que hay información clínica que nos va a soportar este pronóstico, pero hay que entender que muchas veces esto no va a suceder al pie de la letra, y que obviamente los desenlaces clínicos de cada paciente son únicos, como pueden ser súbitos en pacientes que venían con un buen Karnowski, con buenos
con buenos indicadores de salud, puede ser completamente prolongado y más allá de la expectativa que esperábamos en un paciente deteriorado. ¿Esto qué fue? Perdón que otra vez se me desajustó esto. Estamos en la diapositiva de la familia y la conspiración de silencio. Entonces, hay un texto bien interesante que me prestó un compañero de Bogotá y que básicamente los pasos para salir de la conspiración son reconocer la existencia de la conspiración, interesarse por las razones que han llevado al familiar, aceptar y legitimar las razones de la familia. Entonces, pues digamos, ellos en su imaginario o en su construcción deben tener razones para pensar, digamos, a lo largo de la vida de otras situaciones que se han presentado, si el paciente tuvo algún accidente, una pérdida laboral, una quiebra, lo que fuera, y pues precisamente son ellos los que saben cómo reacciona la persona. Y también, desde el punto de vista de psicología, estar, estar muy atentos a si esa es la verdadera situación y es la verdadera reacción del paciente o si en realidad es una proyección como mecanismo de defensa y es en realidad el familiar el que se está muriendo de nervios. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de maltrato y de abuso. Entonces, cualquier acto o conducta o amenaza del familiar o del cuidador que provoca daño físico, mental o negligencia o perjuicio físico o psicológico. Y básicamente este maltrato, la mayoría de veces, ahorita vamos a ver las subdivisiones, se puede dar por negligencia y está fuertemente relacionado con síndromes de burnout y de cuidador que ya se encuentra absolutamente agotado con respecto de la situación del cuidado del paciente. Entonces, hay maltratos físicos, psicológicos, económicos y negligencia, dentro de los cuales el más común va a ser el de negligencia y muchas veces el de psicológico, en el cual observamos con frecuencia que hay como una negación o una desconfirmación de la situación de dolor del paciente. Y también se ve muy relacionado al uso y al abuso de opioides, en el cual las personas pueden tener dentro de la familia conceptos errados, o el paciente mismo puede tener un concepto errado del uso de ciertos medicamentos que pueden generar dependencia, y pues esto llevará a toda una serie de fenómenos absolutamente catastróficos. Maltrato físico, yo lo puedo ver con signos de malnutrición o deshidratación, intoxicación medicamentosa, heridas, hematomas y pellizcos en área genital y en boca, alopecia traumática, hematoma ocular en antifaz. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos en todos estos hallazgos, porque fácilmente cualquiera de estas cosas puede presentarse en una quimioterapia, por caída de plaquetas, por lesiones de mucosas, etcétera. Pero digamos, sí hay que estar, digamos, alertas como signos de alarma para verificar qué está sucediendo con este paciente. Heridas múltiples con de corazón diferente, etcétera. Entonces, indicadores de maltrato psicológico, depresión, extrema cautela del cuidador y que está muy aprensivo, imposición de aislamiento abusivo, ridiculización de la víctima, desconfirmación de la enfermedad, amenazas al anciano, infrecuente, pero digamos de lo más frecuente es el encontrar la desconfirmación de la enfermedad, que puede ser parte de un fenómeno de negación, pero que de todas formas no deja de ser algo dañino. La negligencia es la deficiencia o deserción del cuidador para proporcionar alimentos, cuidados básicos o servicios, teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, aquí es donde el equipo de trabajo social nos ayuda mucho, en el sentido de que son ellos los que contienen la información y nos investigan el entorno del paciente, con quién vive, con quién está, en conjunto con intervención de enfermería, porque digamos, ahí es donde nosotros definimos el criterio de la negligencia. Factores de riesgo, deterioro funcional y déficit sensorial, no falta el que abuse de sacar la pensión a muchos de los pacientes, aislamiento social, metido en un geriátrico, pero el paciente está viviendo en su casita, entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué le mandaron a un geriátrico? ¿Por qué no la estaban cuidando? Por la razón que sea, individualizar y mirar qué es lo que está sucediendo.
y convivencia con el abusador, que ahorita está muy en boga, porque pues con esto del aislamiento por el COVID, pues entonces nos está llevando a muchas situaciones de convivencia forzada, entre comillas, en las cuales pues no hay escape. Un cuidador único sobreagregado que puede haberlo hecho por las razones que sea, por conseguir un beneficio familiar o un beneficio personal, o porque definitivamente los otros familiares se recargaron sobre él. Particularmente exhaustivo el manejo y es desgastante el manejo de pacientes con enfermedades mentales previas, con esquizofrenia, con depresión, y que se encuentran fuertemente asociadas también pues, a la enfermedad oncológica, pues que está con peor pronóstico y con peor manejo de la patología, y una historia previa de violencia intrafamiliar, aunque pues esto es más difícil de detectar, pero pues digamos sería algo muy contundente. Dentro de las escalas y dentro de las herramientas que nosotros tenemos en la clínica de Occidente, dentro de la historia clínica del sistema CIS, perdón, el CIS, tenemos el test de SARIT, el cual tampoco me voy a hacer una revisión exhaustiva del mismo porque ahí está, pero es para mostrarles, digamos, herramientas que le van a mostrar sobrecarga del cuidador con un puntaje de menos de 46 que no va a mostrar sobrecarga, y pues obviamente por encima de 56 que va a tener una sobrecarga intensa, en el cual pues se evalúan diferentes ítems tanto del ámbito personal como del ámbito interpersonal y en general sobre las decisiones que se podrían tomar sobre el paciente. Entonces, mucho cuidado siempre con estos pacientes, vigilarlos, por eso es que siempre pedimos valoración por psicología y por trabajo social. Eso no es, o sea, eso que casi que parece que es el botón en automático, porque uno pensaría que solamente vamos a llamar al equipo de psicología y de trabajo social cuando detectemos nosotros eso, pero la realidad es que posiblemente por el entrenamiento que tiene el equipo psicosocial va a ser más sensible y va a poder detectar con mayor rapidez y además cosas que son invisibles para nuestros ojos o pues para nuestro conocimiento, de factores de riesgos y de poder prevenir y detectar estas situaciones, no solo en el momento en que aparezcan, sino que las pueden detectar rápidamente. Entonces, siempre el acompañamiento de psicología y de trabajo social para estos pacientes va a ser fundamental. Y obviamente incentivar programas de atención al cuidador. En este momento pues nos podemos apoyar mucho con el programa de Home Care. Sin embargo, pues digamos, tratamos de ver qué otras alternativas o qué otros manejos se les puede dar a estas personas. En cuanto a estrategias de intervención orientada a la familia, pues tratar de reducir el estrés, juega un papel importante, aunque no existen de manera establecida como en otros países, los hospices en los cuales se hospitalizan los pacientes una semana, 15 días, y no con el objetivo de controlar los síntomas del paciente o algo de su patología, sino con el objetivo, perdón, sino con el objetivo de darle un respiro a los cuidadores, ¿listo? Entonces, periodos de descanso al cuidador que se hacen a través de esas instituciones hospice y compartir el cuidado con otros miembros de la familia, entonces, para que no haya precisamente esta sobrecarga. Obviamente, de acuerdo a las dinámicas familiares, puede existir la situación de que tiene 3 hijos en el exterior, 2 en Estados Unidos, 1 en Francia, mandan dinero y solamente 1 está aquí, etcétera, pero se miran soluciones o cómo hacer para trabajar sobre eso. Finalmente, hablemos de claudicación familiar, que básicamente es la incapacidad de los miembros de la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las múltiples demandas y necesidades del paciente. He visto casos tan severos de claudicación familiar que han sido motivo de 2 casos de eutanasia que yo he observado a lo largo de mi formación como médico paliativista. Los factores desencadenantes, pues básicamente es una discontinuidad de los cuidados, pacientes con enfermedades oncológicas que le hacen una quimioterapia y la otra era para el siguiente mes y se la hacen a los 6 meses, mala relación con el equipo de cuidados, indefensión social, entra mucho el problema económico, encarnizamientos terapéuticos, abandono profesionales e información contradictoria. Y básicamente ya cuando se entra en claudicación es como el estadio final, porque eso precisamente viene de una conspiración de silencio mal manejada, de un muy mal control de síntomas, de que se nos sale de control la enfermedad, de que los familiares están absolutamente cansados y desgastados, y es una situación a la cual nosotros no deberíamos dejar llegar
esta clase de cosas, porque se supone entonces que hicimos un pésimo manejo de todas las variables en las cuales se interviene esto. Las claudicaciones pueden ser precoces por un evento demasiado que supera los recursos de la familia, ¿ya? Por agotamiento de grupo familiar o cuidadores. Y pues básicamente también pueden haber otras que son las episódicas, en las cuales básicamente es por incumplimientos en plazos o por brusca aparición de un síntoma no controlado, y la permanente, en el cual pues hay un abandono del paciente, muchas veces por limitaciones de barreras geográficas, en el que se separa al paciente de su medio familiar, que lo estamos viendo también mucho con los pacientes de coronavirus que quedan prácticamente completamente aislados. Entonces se hace como una prevención de la claudicación de respecto al paciente y a la familia, porque básicamente pues es el estadio final en el cual no queremos que llegue el paciente. Y no más, me parece que esto era ya como la información clave que quería darles a ustedes. Y es todo por el momento. Muy amable, gracias.